Una niña de la calle sin dinero para el autobús. Un hombre rico multimillonario cambia su vida. Lucía se asomó cada mañana por la esquina de la calle con su gorro raído y ojos grandes que reflectaban el dolor de una infancia robada. La ciudad era un monstruo de luces y sombras, que la ignoraba mientras ella luchaba por sobrevivir. Sin un céntimo en el bolsillo, sus estómagos vacíos exigían su atención. La vida era una rueda giratoria de caos. Cada día, el sonido de las bocinas y las risas ajenas le recordaban que no pertenecía a este mundo brillante. Eran los contrastes de su realidad tan abrumadores que a veces se preguntaba si todo era un sueño. Cruzando la calle, los automóviles de lujo desfilaban ante ella como espectros de un mundo que jamás conocería. La gente rica se movía rápido, ignorando el hedor de la miseria que flotaba en el aire. Un día, mientras intentaba limpiar un viejo par de zapatos, un automóvil negro se detuvo justo enfrente. La ventanilla se bajó, y de allí emergió un hombre elegante, con un traje que destilaba poder. Alejandro, un multimillonario atrapado en su propia prisión de soledad. Lucía sintió un escalofrío. Los ojos de Alejandro, grises como un cielo nublado, se encontraron con los de ella. Había algo en su mirada que le pareció familiar. Mientras él la observaba, un destello de interés cruzó su rostro. Algo que Lucía no había visto en mucho tiempo. Compasión. Era un hombre rodeado de luces. Pero su anhelo por conexión le dejaba un amargo vacío. Sin embargo, en la entraña de su vida de éxito, Alejandro llevaba un secreto pesado como una piedra. Una historia que lo ataba a las sombras. El legado de su familia lo perseguía. Un oscuro secreto que lo amordazaba y lo mantenía alejado de la auténtica felicidad que solo parecía hallar en la mirada inocente de Lucía. Ella representaba todo lo que había perdido. La conexión entre ellos se volvió palpable, una chispa que desafiaba la fría indiferencia del mundo. Pero la vida no era tan sencilla. A espaldas de Alejandro, un antagonista acechaba, alguien decidido a mantener todo como estaba, un poderoso empresario que no podía permitir que nada, ni siquiera una niña, interfiriera en sus planes. La lucha por el poder se intensificaba en la sombra. Con el corazón palpitante, Alejandro decidió que quería ayudar a Lucía. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, un oscuro giro del destino lo sorprendió. ¿Cómo podría enfrentarse a sus propios demonios y luchar contra quienes desean volver a encerrarlo en su vacío emocional? Lucía merecía más que la vida que tenía, y él debía mostrarle que existía otro camino. La ciudad continuaba su danza inquietante, imperturbable ante su pequeño drama. Las luces parpadeaban, los murmullos se alzaban. Mientras tanto, Lucía, atrapada entre la esperanza y el peligro, esperaba lo inesperado. Aquella unión inusual parecía destinada a cambiarlo todo, pero el futuro colgaba de un hilo finísimo, como un susurro en el viento. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucía seguía mirando por la esquina, atrapada entre la esperanza y la incertidumbre. La vida en la calle nunca era fácil, pero sentía que algo en el aire cambiaba. Era una tarde nublada. La brisa traía olores a comida y a tierra mojada. Alejandro estaba decidido a acercarse, a ayudarla de alguna manera. Justo en ese momento, la atmósfera se volvió densa. Un estruendo irrumpe el fragor de la ciudad. Un coche negro, el mismo que había detenido a Alejandro, se convirtió en un bólido fugaz, atravesando la calle a gran velocidad. Lucía sintió el viento en su rostro y el pánico llenó su pecho. El sonido de la chicharra del vehículo resonó como un eco ominoso, ahogando los murmullos de la gente. Luego, todo se detuvo.
El coche se detuvo bruscamente. El motor rugió y una puerta se abrió. Un hombre corpulento salió, luciendo. Furioso. Era Marco, el empresario que había acechado todo el tiempo a Alejandro, conocido por su opulencia y sus tratos turbios. «Tú, siempre interfiriendo», gritó Marco, señalando a Alejandro con un dedo que parecía un arma letal. El corazón de Lucía se alentó al ver la furia en los ojos de Marco. ¿Qué podía hacer Alejandro? Sus ojos grises estaban ahora llenos de determinación. Antes de que pudiera reaccionar, Marco se abalanzó sobre él. El choque fue brutal. Alejandro cayó al suelo, la chaqueta cara desgarrándose. Lucía sintió como si alguien le apretara el estómago. Pasaron unos segundos que parecieron horas. La multitud empezó a murmurar. Algunas personas sacaron sus teléfonos. La escena se tornaba vergonzosa, pero había algo más, algo inesperado. Marco, en medio de la pelea, lanzó una frase que atravesó el aire como un rayo. «No eres el padre, Alejandro. Nunca lo has sido». Lucía no entendió de qué estaba hablando. Alejandro, con una comprensión desbordada, se quedó inmóvil en el suelo. Marco continuó gritando, revelando secretos que retumbaban en la mente de Lucía como un trueno. «Eres un engaño. Esa niña no es tu hija. Eres un impostor». El estruendo volvió a llenar el ambiente. La multitud estaba atónita. Lucía sintió frío. Cada palabra de Marco la golpeó como una bofetada. El destello de compasión que había visto en los ojos de Alejandro se tornó en confusión y dolor. El hombre que había prometido ayudarle, el único que había mostrado calidez, tenía un vínculo que no podía ser real. La gente murmuraba, algunas caras mostraban compasión, otras desdén. ¿Qué significaba todo esto? Lucía miraba a Alejandro, su corazón vibrante en un torbellino de emociones. ¿Era posible que toda la conexión que había sentido con él se desvaneciera así? Pero en el fondo, un destello de esperanza chisporroteaba. Si él no era su padre biológico, aún podía ser su protector. Alejandro se levantó, con la chaqueta desgastada colgando de sus hombros. Sin embargo, el brillo de su mirada se había desvanecido. La rabia y la confusión hicieron eco en su interior. No podía dejar que Marco ganara. Debía luchar, por Lucía, por su libertad, por su propia verdad. De repente, el tumulto comenzó. Una mujer, que había estado observando desde la distancia, se adelantó, gritando: «Marco, basta, ella es tu hija también». La revelación cayó como una bomba. La multitud quedó en silencio, cada rostro mostrando incredulidad. Lucía sintió como el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era posible que lo que creía sobre su propia vida, sobre su familia, fuera diferente? ¿Quién era realmente su padre? El choque de emociones palpitaban en el aire como un trueno silencioso. En ese instante, mientras la ciudad seguía su danza indiferente, la vida de Lucía pendía de un hilo. Todo había cambiado. Las luces parpadeaban, y el futuro, una vez más, se tornaba incierto y temeroso. Pero una cosa era clara: nada sería igual. Ella no podía regresar a la vida que conocía. Los rostros expectantes la miraban fijamente. Cada par de ojos, algún tipo de respuesta pedía. ¿Cuánto más estaba por desvelarse? ¿Qué revelaciones esperaban en la oscuridad de su historia? El hilo de su destino estaba aún por desenredar y tan solo empezaba a tejerse. Lucía se quedó paralizada. «¿Esa niña no es tu hija?», resonó en su mente como un eco aterrador. Todo lo que pensaba que sabía estaba en peligro de desmoronarse. Marco la miraba con desprecio, como si supiera algo que nadie más conocía. La multitud, antes curiosa, ahora estaba en un silencio tenso, observando cada movimiento, cada reacción. Alejandro se enderezó, su chaqueta rasgada colgando de un hombro. Sus ojos grisáceos estaban llenos de confusión y rabia. «No, no es verdad», murmuró, pero no sonó convincente. Lucía sintió el nudo en su garganta. ¿Quién era realmente aquel hombre que había llevado luz a su oscuridad? «Hablando de mentiras», gritó Marco, acercándose. «El hombre que se hace pasar por tu padre no tiene idea de lo que está pasando aquí». Las palabras de Marco caían como un torrente, desnudando cada vestigio de esperanza. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. La gente estaba igualmente confundida.
Los murmullos brotaban como burbujas de aire atrapadas en agua hirviendo. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, su voz temblando. «Cada palabra era una herida. Ellos son mis hijos», interrumpió la mujer que había gritado antes. Lucía la miró con desesperación. «Sus gemelos, Lucía. Yo los perdí», continuó la mujer, su voz un hilo de dolor. «Era una noche oscura. No sabía que estaba embarazada. Alguien me lo quitó, pero tú, mi niña, eres de sangre, eres de mí». Las revelaciones comenzaron a desmoronarse, como un castillo de naipes. Lucía se preguntó si toda su vida había estado basada en una mentira. La multitud tenía ahora un nuevo enfoque, mirando a la mujer y luego a Lucía. Algunos se cubrieron la boca, otros se acercaron para escuchar mejor. Frases como «es verdad» y «no puede ser» llenaban el aire. «No, no puede ser», musitó Lucía, el pánico apretando su pecho. Miró a Alejandro, buscando respuestas. ¿Él puede explicarlo todo? Pero el dolor en sus ojos mostraba que él también estaba perdido. «¿Esto es verdad?», le preguntó, su voz quebrándose. Alejandro abrió la boca pero no dijo nada. La confusión lo rodeaba. Cada palabra que intentaba pronunciar se ahogaba en su garganta. ¿Cómo podía ser que toda su vida familiar también fuera un espejismo? «Es ella, es tu hermana», continuó la mujer, y cada palabra era un cuchillo. «Te la quité, pero ya no puedo continuar escondiendo la verdad». Un grito ahogado salió del pecho de Lucía. Imágenes de su infancia, de sus días de lucha y soledad, se mezclaron con la idea de que todo lo que había sentido, la conexión que había estado creciendo entre ella y Alejandro, era diferente. Eran familia, pero no de la manera que había pensado. De pronto, un estallido a encadenar esa revelación. Un brusco estallido de cristales llenó el aire. Un estruendo hizo vibrar el suelo. Un grupo de hombres armados, con rostros cubiertos, apareció detrás de un coche. La multitud retrocedió, gritos llenaron el aire. La mujer que había hablado antes se lanzó hacia Lucía, protegiéndola. Lucía no podía procesarlo. Un caos invadió la escena. Apenas podía ver, pero sentía la pitada de terror corriendo por sus venas. Alejandro se puso en posición de defensa, su cuerpo bloqueaba el camino. Lucía notó cómo la gente entraba en pánico, algunos gritando, otros cubriendo a sus hijos o intentando escapar. «Lucía, corre», gritó Alejandro. Pero ante el terror desenfrenado, ella se sentó, atrapada en el momento. La revelación de su identidad había cambiado todo, y ahora esa nueva realidad estaba a punto de volverse mortal. Un nuevo misterio había surgido entre las llamas del caos. ¿Quién eran esos hombres? ¿Qué querían de ellos? En un instante, la vida de Lucía había tomado un giro radical, llenándola de miedo y confusión. Ahora se daba cuenta de que debía encontrar una manera de enfrentar todo, no solo la verdad de su linaje, sino también a los peligros que estaban surgiendo en este nuevo capítulo de su vida. Mientras el silencio comenzaba a caer sobre la escena, el suelo temblando bajo el peso de lo desconocido, un claro sentido de urgencia invadió sus pensamientos. Tenía que salir, tenía que descubrir la verdad y esta vez no se dejaría atrapar en las sombras. Lucía se quedó paralizada. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco aterrador. «Soy tu madre». ¿Cómo podía ser? La multitud miraba, expectante, y ella sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía desbocado. Cada segundo parecía un universo. Alejandro alzó la vista, lleno de confusión, con su chaqueta rasgada balanceándose. Entonces un trueno retumbó por la calle. El ruido de los hombres armados había llenado el aire, y el caos se desató. Un grito adicional rompió el momento. «Aléjate de ella». Alejandro se interpuso entre Lucía y los intrusos, su mirada feroz desafiando el peligro. Pero el clamor de la multitud se tornó en un rugido confuso, empujando a las personas hacia atrás, tratando de escapar. Los hombres armados avanzaban, sus rostros ocultos. El más alto de ellos, una sombra oscura, dejó caer un sobre que se deslizó con un golpe sordo al suelo. «Recoge lo que es tuyo», dijo, la voz profunda y amenazante. Lucía parpadeó. Podía ver cómo Alejandro se tensaba. Ese sobre,
Había algo en su interior que pulsaba con la promesa de verdades ocultas. «Haz algo», gritó Lucía, sus manos temblando mientras el pánico la envolvía. Alejandro rápidamente agachó la cabeza. «No te preocupes, Lucía, yo te protegeré». Pero mientras lo decía, el silencio de la multitud se rompió con un grito desgarrador. Una mujer, entre suspiros de terror, señaló hacia el sobre. Eso no es lo que piensan». Lucía miró hacia el sobre, sintiendo que el aire en sus pulmones se volvía pesado. Un destello de urgencia recorrió su cuerpo. «No, Lucía, no». «Te acerques», le advirtió Alejandro, pero su curiosidad le empujaba. Ella dio un paso adelante. Con un movimiento tembloroso, levantó el sobre. Al abrirlo, una foto en blanco y negro cayó a sus pies. Una imagen de un bebé sonriendo. Su corazón se detuvo. Al lado, un nombre escrito: Isabela. «Isabela», murmuró Lucía confundida. La mujer que se había presentado como su madre soltó un grito desgarrador. «Ella es tu hermana, Lucía. Ella fue secuestrada. Alguien me la quitó durante un tiempo y nunca pude recuperarla». El propio dolor de Lucía se asemejaba a un torrente, tratando de asimilar cada palabra. «La verdad viene con un precio. Ellos vienen por todas nosotras», gritó la mujer aterrada. La multitud comenzó a dispersarse, pero los hombres armados avanzaban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Quiénes son ellos?», se preguntó Lucía, mientras las miradas de todos se concentraban en el grupo. «Vámonos», gritó Alejandro, tomando la mano de Lucía para arrastrarla hacia la salida, mientras un estallido ensordecedor llenaba el aire. Un disparo resonó y Lucía sintió el aire helado a su alrededor. En medio del caos, el eco del peligro se multiplicaba, y en ese instante supo que estaba entrelazada en una red de secretos que la atormentaba. «¡A la derecha!», gritó Alejandro, girando y llevándola por un callejón donde las sombras parecían esconder historias por contar. Un giro del destino se desataba, y Lucía aún no sabía qué significaría todo eso. Su madre, su hermana, y entre ellos ese hombre, que parecía querer protegerla pero que era un desconocido. Las preguntas flotaban en su mente y solo ella podía desenterrar la verdad, enfrentándose a un abismo de revelaciones. Y mientras corrían, un escalofrío intenso la recorrió. La relación entre ellos no solo era un lazo de sangre, había algo más aterrador e intrincado que sus corazones debían enfrentar. ¿Qué era lo que realmente estaban a punto de descubrir en el eco de su pasado y en el rostro de sus enemigos? En ese instante, mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras ellos, Lucía comprendió que su vida acababa de transformarse en un rompecabezas oscuro y misterioso, del que aún no conocía ni la mitad de las piezas. ¿Podría encontrar su camino entre el caos y los secretos que amenazaban con devorarla? La respuesta estaba en el aire, pero el tiempo se agotaba rápidamente, y el futuro era solo un susurro indeciso. Lucía se quedó paralizada. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco aterrador. «Soy tu madre». ¿Cómo podía ser? La multitud miraba expectante, y ella sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía desbocado. Cada segundo parecía un universo. Alejandro alzó la vista, lleno de confusión, con su chaqueta rasgada balanceándose. Entonces un trueno retumbó por la calle. El ruido de los hombres armados había llenado el aire, y el caos se desató. Un grito adicional rompió el momento. «¡Aléjate de ella!». Alejandro se interpuso entre Lucía y los intrusos, su mirada feroz desafiando el peligro. Pero el clamor de la multitud se tornó en un rugido confuso, empujando a las personas hacia atrás, tratando de escapar. Los hombres armados avanzaban, sus rostros ocultos. El más alto de ellos, una sombra oscura, dejó caer un sobre que se deslizó con un golpe sordo al suelo. «Recoge lo que es tuyo», dijo, la voz profunda y amenazante. Lucía parpadeó. Podía ver cómo Alejandro se tensaba. Ese sobre. Había algo en su interior que pulsaba con la promesa de verdades ocultas. «¡Haz algo!», gritó Lucía, sus manos temblando mientras el pánico la envolvía. Alejandro rápidamente agachó la cabeza. «No te preocupes, Lucía, yo te protegeré». Pero mientras lo decía,
El silencio de la multitud se rompió con un grito desgarrador. Una mujer, entre suspiros de terror, señaló hacia el sobre. Eso no es lo que piensan. Lucía miró hacia el sobre, sintiendo que el aire en sus pulmones se volvía pesado. Un destello de urgencia recorrió su cuerpo. Lucía, no te acerques, le advirtió Alejandro, pero su curiosidad la empujaba. Ella dio un paso adelante. Con un movimiento tembloroso levantó el sobre. Al abrirlo, una foto en blanco y negro cayó a sus pies. Una imagen de un bebé sonriendo. Su corazón se detuvo. Al lado un nombre escrito: Isabela. ¡Isabela!, murmuró Lucía, confundida. La mujer que se había presentado como su madre soltó un grito desgarrador. Ella es tu hermana Lucía. Ella fue secuestrada. Alguien me la quitó durante un tiempo y nunca pude recuperarla. El propio dolor de Lucía se asemejaba a un torrente, tratando de asimilar cada palabra. La verdad viene con un precio. Ellos vienen por todas nosotras, gritó la mujer, aterrada. La multitud comenzó a dispersarse, pero los hombres armados avanzaban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Quiénes son ellos?, se preguntó Lucía, mientras las miradas de todos se concentraban en el grupo. «Vámonos», gritó Alejandro, tomando la mano de Lucía para arrastrarla hacia la salida, mientras un estallido ensordecedor llenaba el aire. Un disparo resonó, y Lucía sintió el aire helado a su alrededor. En medio del caos, el eco del peligro se multiplicaba, y en ese instante supo que estaba entrelazada en una red de secretos que la atormentaba. «¡A la derecha!», gritó Alejandro, girando y llevándola por un callejón donde las sombras parecían esconder historias por contar. Un giro del destino se desataba, y Lucía aún no sabía qué significaría todo eso. Su madre, su hermana, y entre ellos ese hombre que parecía querer protegerla pero que era un desconocido. Las preguntas flotaban en su mente, y solo ella podía desenterrar la verdad, enfrentándose a un abismo de revelaciones. Y mientras corrían, un escalofrío intenso la recorrió. Justo cuando pensaban que el peligro había pasado, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡Aguanta, Alejandro!». Lucía se detuvo en seco mientras su corazón se hundía. Al volverse, vio a Alejandro caer al suelo, un hombre armado de pie sobre él, con una risa maligna que resuena en el aire. «No puedes protegerla, Alejandro. Siempre has estado fuera de tu liga». De repente la mente de Lucía se nubló. Reconoció la voz. Era la misma que la había perseguido en sus pesadillas. Marco, el poderoso empresario que había amenazado a Alejandro. Pero ese no era el giro más impactante. Algo dentro de ella se encendió. Recordó fragmentos, imágenes borrosas de su infancia. Por un momento era como si todo se alineara. De pronto entendió. «Señor, 212», murmuró Lucía, comprendiendo que las palabras arrastraban un peso abrumador. El rostro de Alejandro se endureció, sus rasgos revelando miedo y desprecio a la vez. «No, no puedo serlo», balbuceó, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con dolor. Lucía parecía respirar con dificultad. «Eres el vínculo que nunca supe», murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. Marco sonrió, un brillo perturbador en sus ojos. «Exactamente. La verdad te ha encontrado. Pero ¿quién crees que te protegerá ahora, Lucía? Este juego apenas comienza». La multitud, nuevamente, parecía olvidar su pánico. Los testigos, ahora enfocados en el drama que se desarrollaba ante sus ojos, murmuraban entre ellos. La revelación de que Alejandro no solo era un desconocido, sino el padre de Lucía, resonaba fuertemente en el aire. Entre la confusión, la multitud se preguntaba, ¿quién era realmente ella? ¿Y por qué todas estas verdades habían salido a la luz en el momento más peligroso de sus vidas? Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo su vida había cambiado. La conexión que había sentido con Alejandro nunca había sido un mero susurro de compasión. Era el lazo más profundo, una verdad desgarradora que la dejaba en una encrucijada. Tenía que decidir a quién confiar entre una familia de secretos, un padre de dolor y un futuro incierto. Y así,
Mientras el eco de la revelación resonaba en su mente, Lucía entendió que su viaje apenas comenzaba. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, pero todo lo que había conocido se desvanecía, dejando un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Podría enfrentar el peso de su verdad y escapar del peligro que acechaba en cada rincón? Su destino estaba tejido con un hilo de misterio, y una cosa era clara: el camino hacia la revelación total se abría frente a ella, y nunca volvería a ser la misma. Lucía seguía paralizada, las palabras de la mujer resonando en su mente. «Soy tu madre». La multitud estaba tensa, y su corazón latía con fuerza. Alejandro, con la mirada llena de confusión, intentó entender lo que estaba sucediendo. Justo cuando pensaba que todo estaba al borde de un colapso, el caos se desató. «¡Aléjate de ella!». Alejandro gritó, colocando su cuerpo entre Lucía y los hombres armados, mientras Marco sonreía de manera maliciosa. Las sombras se cernían sobre ellos, y Lucía sintió un nudo en el estómago. El sonido de un disparo resonó en el aire, y el pánico se rompió como un frágil cristal. «¡No!», Lucía gritó, pero miedo la paralizaba. Alejandro cayó al suelo, un rayo de dolor cruzó su rostro. «¡Alejandro!», un grito desgarrador que salió de sus labios. La multitud se dispersó, gritos y murmullos llenaban el aire. Todo parecía un caos. Marco avanzaba hacia Lucía, victorioso. «¿Ves? No puedes protegerla», se burló, con sus ojos fijos en Lucía. La incertidumbre la invadió, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, algo extraordinario sucedió. Un rayo iluminó el cielo nublado, y en ese instante, una figura emergió entre la multitud. Era una mujer de cabello rizado, con un aire decidido. «¡Basta, Marco!», gritó con voz firme, como si su presencia empujara al caos a retroceder. Todos se quedaron boquiabiertos. «¡Tú!», Marco se volvió hacia ella, su rostro pálido y lleno de sorpresa. «¿Qué haces aquí?». La mujer ignoró a Marco y se acercó rápido a Lucía. «Soy Ana, tu hermana mayor. Debemos irnos». Las palabras cortaban el aire. Lucía sintió que el mundo se estremecía. «¿Hermana? ¿Era posible?». Su mente luchaba por asimilarlo. Cada latido de su corazón resonaba con la revelación. El silencio se cernía mientras las sombras se acercaban. Lucía se volvió hacia Ana. «¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué ahora?», preguntó, las lágrimas brotando, llenando su voz de angustia. «Es complicado, Lucía. Tu vida ha estado en peligro desde que naciste. Ven». Ana la tomó de la mano, tirando de ella hacia la salida. La adrenalina recorría el cuerpo de Lucía, pero antes de moverse, miró a Alejandro. «¿Y él? Él no puede ayudarte ahora. Es un riesgo», respondió Ana, pero el tono de su voz se llenó de preocupación. Marco volvió a intervenir. «No puedes escapar. Esto no ha terminado. A mí no me dejas en paz tan fácil». Sus palabras resonaron como un eco ominoso, cada sílaba cargada de amenaza. Alejandro, levantándose lentamente, aunque aturdido, les gritó: «No lo permitiré». Lucía, sintiendo la urgencia, miró nuevamente a su hermana y le preguntó: «¿Quién eres tú de verdad? ¿Por qué no estaba contigo?». Ana vaciló. Sus ojos miraban fijos al suelo, como si una carga enorme pesara sobre ella. «Te perderías lo que pasaba. Solo quería protegerte». Y en ese momento, el suelo explotó bajo sus pies. Un grupo de hombres más avanzaba. Entre disparos y gritos, Lucía sintió la conexión con Alejandro, un vínculo que nunca pensó tener. Chocaba con la nueva realidad dolorosa. Su corazón se partió y no sabía a quién elegir. La historia de su vida se tambaleaba entre los secretos. Las luces de la ciudad titilaban en el fondo, y el eco de los disparos resonaba como un tambor que marcaba el final de su infancia. Mientras corrían, Ana gritó a Lucía: «Sigue adelante. Tienes que salvarte». Pero Lucía sentía que la tierra que conocía se desmoronaba. «Espera, no puedo dejarlos atrás», gritó ella, sintiendo que el futuro se desvanecía en sombras. Pero Ana la empujó a seguir, pues sabía que el momento había llegado. Todo lo que había conocido, toda la verdad sobre su familia, estaba a punto de revelarse, pero el tiempo era un enemigo feroz. En una carrera frenética hacia lo desconocido, la pregunta quedó flotando en el aire:
¿Podría Lucía encontrar su camino entre el caos y descubrir quién era realmente? La vida antes de este momento ya no existía, y ahora solo el futuro, incierto y lleno de peligros, esperaba por ella. Lucía seguía paralizada, las palabras de Ana resonando en su mente. «Soy tu hermana». Era como si el mundo se hubiera detenido. Miraba a Alejandro, que intentaba levantarse, su rostro una mezcla de confusión y asombro. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. «¿Por qué no me dijiste antes que tenías una hermana?». Su voz salió entrecortada, llena de incredulidad. Ana no pudo responder. El caos a su alrededor era ensordecedor. El estruendo de los hombres armados resonaba y la multitud se dispersaba, buscando refugio entre los autos y los edificios. «Lucía, tenemos que salir de aquí», gritó Ana. Pero la mirada de Lucía se desvió hacia Alejandro, su corazón conflictuado entre la familia que acababa de descubrir y el hombre que había mostrado compasión en su vida. Marco avanzaba. Su sonrisa era un destello amenazador en medio del caos. «Esto se está poniendo interesante, ¿no?», dijo burlándose. «Una reunión familiar en medio de un tiroteo. ¿No es hermoso?». Su risa era como un eco distante, pero a Lucía le helaba la sangre. De repente, un ruido sordo interrumpió la escena. Un coche negro, que parecía salir de la nada, se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y un grupo de personas con uniforme salió, todas con postura decidida. «¡Fuera del camino!», gritó el más alto. Lucía no podía creer lo que veía. Los hombres armados se volcaron hacia el nuevo grupo. «No puedes estar aquí», gritó Marco, pero el hombre en uniforme no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió y el caos se intensificó. La tensión en el aire era insoportable. Lucía sintió que su mundo giraba. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, la voz entrecortada. Mientras observaba atónita, los hombres comenzaron a intercambiar disparos. El sonido de las balas resonando y las personas gritando. «¡Corre, Lucía!», dijo Alejandro, que finalmente se había puesto de pie, tomando de la mano a Lucía. Huyeron hacia el callejón. Ana les siguió, tratando de mantener el ritmo. El miedo se apoderaba de Lucía, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando el caos se interrumpió por un grito desgarrador. Una mujer apareció entre la multitud, caída y gritando por ayuda. Fue un instante. Lucía la reconoció. Era María, una amiga de la infancia a quien creía desaparecida desde hacía años. Su corazón se detuvo cuando vio el terror en su mirada. «¡Ayuda! ¡No puedo!», María decía desde el suelo, su voz llena de pánico. Ana se detuvo bruscamente. «María, ¿qué haces aquí?», gritando su nombre con reconocimiento. Tú no debías». La conexión entre ellas era clara, pero Lucía sentía que algo más estaba sucediendo. Un segundo después, una ráfaga de disparos cortó el aire. Lucía sintió el impacto en su pecho. El mundo giró. Cayó al suelo mirando el horror que se desataba a su alrededor. La mujer que había gritado por ayuda era ahora un eco de su niebla. El caos era frío y tangible. Cuando el polvo se asentó, Lucía trató de levantarse, pero el mundo se movía a su alrededor. Alejandro estaba a su lado, pálido. «Estamos juntos, aquí estoy». Su voz era un ancla, pero Lucía seguía confundida. «¿Qué está pasando? Esto es una locura». Ana, tambaleándose, se acercó con un solo pensamiento en su mente. «No pueden hacer esto. Lucía, somos más fuertes juntas». Pero mientras lo decía, el sonido de una explosión resonó en el aire. La tierra se sacudió y el cielo se tiñó de rojo. Lucía, con lágrimas en los ojos y una sensación de terror, miró a su alrededor. Todo lo que había considerado familiar se desmoronaba. «¿Qué somos realmente?», murmuró. El caos había destrozado su vida, pero en sus entrañas una pequeña chispa de determinación se encendió. Tenía que luchar y descubrir la verdad. No podía quedarse con una duda más. Así que, con el corazón latiendo en su pecho, se levantó. No puedo rendirme». El futuro estaba lleno de sombras, pero había una verdad a punto de revelarse que podría cambiar todo. ¿Sobreviviría Lucía a esta tormenta? ¿Y quién era realmente ella en medio de esta locura? Las respuestas parecían más lejanas que nunca.
Lucía seguía paralizada, las palabras de Ana resonando en su mente. «Soy tu hermana». Era como si el mundo se hubiera detenido. Miraba a Alejandro, que intentaba levantarse, su rostro una mezcla de confusión y asombro. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. «¿Por qué no me dijiste antes que tenías una hermana?». Su voz salió entrecortada, llena de incredulidad. El caos a su alrededor era ensordecedor. Un grito resonó y alguien cayó al suelo. «No, no». Lucía sintió su pecho apretarse. Alejandro, de pie, la tomó del brazo. «Vamos, Lucía, hay que seguir». Marco los miraba aún sonriendo, como si disfrutara cada segundo. «Esto se está poniendo interesante, ¿no?», decía, pero Lucía no podía hacer más que avanzar hacia la salida, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. La adrenalina la empujaba, pero el miedo la paralizaba. Justo cuando estaban a punto de escapar, la escena tomó un giro desastroso. Un estruendo retumbó detrás de ellos. La multitud gritaba. «¡Cuidado!». Lucía dio un vistazo y lo que vio le heló la sangre. Alguien había lanzado una bomba. Un destello brillante encendió el área, y en un instante, el caos se convirtió en un mar de gritos y humo. Las llamas comenzaron a devorar el lugar, y Lucía sintió que se aferraba a Alejandro. «¡No! ¡No podemos quedarnos aquí!», gritó mientras el calor la envolvía. Alejandro la empujó hacia un lado, tratando de protegerla. El rugido de las llamas ahogaba sus pensamientos. La gente corría por todas partes, buscando una salida, pero Lucía sentía que el miedo la atrapaba. Todo se volvía confuso. Ana gritó. «¡Lucía, ven aquí!», pero en medio del caos la perdió de vista. «¡Ana!», gritó Lucía, intentando buscar la luz en el tumulto, pero todo era humo o sombras. Fue entonces cuando sintió un dolor agudo en el brazo. Se dio la vuelta y vio a un hombre, uno de los armados, mirando fijamente. «Te he estado buscando, pequeña». Su sonrisa era despifiada. Lucía comprendía que su destino no estaba solo ligándose a su familia perdida, sino también a un peligro mucho mayor del que pensaba. Justo cuando el hombre se acercaba, un sonido atronador resonó en el aire. Era como si el tiempo se detuviera. Un grito desgarrador emergió de sus labios, mientras Alejandro intervenía y empujaba al asesino justo a tiempo. El hombre tropezó y en el frenesí tiró un objeto que se rompió al caer al suelo. Casi instantáneamente el aire se llenó de una sustancia gris, un gas denso. La visión de Lucía se nubló. Ella inhaló involuntariamente el gas y de repente todo comenzó a dar vueltas. Las imágenes se distorsionaban. El fuego, las sombras, la multitud. «¿Qué está pasando?», pensó mientras su cuerpo se dejaba llevar. La sensación era aterradora. Su mente se oscureció, y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, estaba en un lugar diferente. No era el callejón en llamas, sino una habitación blanca, iluminada por luces brillantes. «¿Dónde estoy?», preguntó asustada. Y ahí estaba, frente a ella, un hombre que parecía extraño y familiar a la vez, con una sonrisa serena. «Hola, Lucía. Hemos estado esperándote». Su voz era suave, pero había algo en la forma en que la miraba que le dio escalofríos. «¿Quién eres?», balbuceó, confundida. El hombre tomó un paso adelante. «Soy tu padre, Lucía. He estado a tu lado todo este tiempo, pero no como pensabas. Hay mucho que te debo explicar. Eres parte de algo más grande. Algo que tu hermana y yo hemos estado protegiendo». Cada palabra de aquel hombre resonaba en su cabeza como un tambor. «¿Qué? ¿Tú eres mi padre? ¿Pero dónde está Alejandro? ¿Y Ana?». Su voz temblaba mientras buscaba respuestas en su mente. «Tus lazos familiares son más complejos de lo que crees, Lucía», dijo el hombre. «Tu vida está en peligro, y ahora que has despertado, aquellos que buscan controlarla vendrán a por ti. Esta es solo el principio de lo que está por venir». Una ola de confusión invadió su corazón. «¿Qué clase de locura es esta? No entiendo nada». Pensó en Alejandro y Ana, y la angustia carcomía su pecho. «Tienes que ayudarme a salir de aquí. Allí es donde empieza tu viaje, Lucía. Lo que no sabes aún es que el fuego que te rodea en la calle no es solo una explosión, es un llamado. Y tú eres la clave para desentrañar todo lo que se esconde», dijo el hombre. Su voz era un eco lejano mientras un nuevo sentido de incertidumbre llenaba la habitación.
Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo cambió en un instante. En su corazón, la pregunta surgió como un torrente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué significaba ser parte de un plan mayor? Mientras miraba al extraño, lo supo. Su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que conocía se desvanecía, y el futuro era un laberinto de cuestiones sin respuestas. Aquello que había comenzado como un simple encuentro en la calle, ahora se convertía en una búsqueda que podría definir su vida, o destruirla por completo. Lucía seguía paralizada, las palabras de aquel hombre resonando en su mente. «Soy tu padre». Era una revelación que desataba un torbellino de emociones. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba ante sus ojos. Miraba a Alejandro, su expresión llena de confusión y miedo. Ella quería entender, pero el entorno era un caos que la ahogaba. ¿Dónde está Alejandro? ¿Qué pasa con mi hermana? Lucía buscaba respuestas en la mirada de ese desconocido. Su rostro era una mezcla de angustia y un valor que no debía haber, pero la urgencia de la situación era palpable. Mientras el tipo la miraba con una calma inquietante, los recuerdos del reciente ataque llenaban su mente como sombras ansiosas. «Escucha, Lucía», dijo el hombre. Su voz, suave pero firme. «Tienes que confiarme. Tu vida y la de tu hermana están en peligro. Aquellos hombres vendrán por ti y por nosotras. Y no estamos a salvo aquí». Él hizo un gesto hacia la puerta, y Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo retumbó en el edificio. ¿Qué más podía suceder? De repente, los hombres armados irrumpieron en la habitación. Lucía sintió un escalofrío profundo. La puerta voló por los aires, y unos ojos maliciosos la escanearon. «Ah, mira quién tenemos aquí». «La pequeña Lucía y su madre, o eso creías», dijo uno de ellos, su sonrisa era una amenaza. «¡Corre!», gritó Alejandro, intentando apartar a Lucía. No era suficiente. El caos explotó de nuevo, y el entorno se transformó en un espectáculo de humo, gritos y terror. Mientras se sumergían en la confusión, Lucía se aferró a su mano. «¿Dónde está Ana?», preguntó, la pánico apoderándose de su voz. «Aquí estoy». Ana apareció, tan sorprendida como ellos. Ella las sostenía ambas, y en ese preciso instante, un giro inesperado estalló entre los gritos. «Ese no es tu padre, Lucía, no lo es». Ana gritó, su mirada izquierda con confusión y miedo. Lucía sintió como el suelo se desmoronaba nuevamente. «¿Qué? ¿Qué dices?». La conexión que había sentido antes, la fe ciega en sus palabras, ahora se volvía arena bajo sus pies. «No puede ser. Dime que no es cierto». «Eso es exactamente lo que él quiere que creas. Le alegra ver tu dolor. Es un impostor». La voz de Ana resonaba, llena de determinación, pero el miedo pulsó como un tambor en el pecho de Lucía. «Nadie me dice quién soy. ¡Mátale!». El hombre se abalanzó hacia ella, pero se vio interrumpido por un flash de luz brillante. Un ruido ensordecedor reventó el aire. El que parecía el líder de los hombres armados cayó al suelo, pero no antes de gritar: «No está terminado. No te escaparás, Ana». Con el caos de fondo, el hombre de la habitación, que se hacía llamar su padre, se alzó, ahora con una mirada gélida. «Siempre he estado contigo, Lucía. Esa es la verdad. Pero ustedes no podrán escapar de este destino». «¿De qué estás hablando?». Lucía sintió una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué destino? ¿Por qué todo se sentía como un juego retorcido? ¿Era todo parte de un plan? Mientras luchaban por encontrar un refugio entre los hombres heridos, algo dentro de Lucía despertó. Una confianza que había estado ocultando. «No importa quién seas. No tienes poder sobre mí ni sobre mi vida. No lo permitiré». Sus palabras echaban chispas como una luz en el oscuro túnel. Pero en ese instante, con una explosión de luz, los hombres gritaron descontroladamente, confundiendo a todos. Soldados de paisano irrumpieron y comenzaron a arrestar a los hombres, con una precisión asombrosa. La escena se transformó. El aire tenso se llenó de orden. «Aléjate de ellos», gritó un oficial, mientras ayudaba a Lucía y a Alejandro a levantarse. «Están a salvo ahora». Ana miraba la escena, asombrada y confundida. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí? Mientras los hombres eran llevados, un silencio pesado envolvió la habitación. Lucía sintió que la adrenalina comenzaba a desaparecer. En ese momento,
se dio cuenta de que no todo estaba resuelto, pero la terrible verdad seguía persiguiéndola. Todo lo que creía se había convertido en un frágil eco de sombras. ¿Qué fue eso? Todo lo que creí sobre mi vida. ¿Quizá nada era real? Lucía sintió una punzada de tristeza, preguntas dando vuelcos en su mente. Pero tenía que concentrarse. El futuro aún era incierto. En el tumulto, Lucía se acercó a su padre y lo miró directamente. «Dime la verdad de una vez. ¿Quién soy realmente?» Las palabras salieron con una fuerza inesperada, esperando respuestas claras. La habitación se llenó de silencio expectante. Las certezas se desmoronaban, pero ella ya no era la niña perdida en la calle. Lucía estaba aquí, lista para enfrentar lo que viniera. Aún quedaba un misterio por resolver y un camino que debía desvelar. ¿Podía confiar en Ana? ¿Y en su padre? La tensión estaba en el aire, y el futuro colgaba de un hilo precario. Lucía sintió el aire caliente y cargado a su alrededor. La realidad de lo que había desatado la consumía. Con cada palabra que su padre pronunciaba, se daba cuenta de que había vivido entre sombras, sin saber su verdadero legado. Preguntas sin respuesta emergían en su mente como olas desbordando un mar embravecido. ¿Quién era? ¿Por qué su vida se había convertido en un laberinto de mentiras? Ana, con una mirada decidida, se interpuso entre Lucía y aquel hombre que afirmaba ser su padre. «No lo escuches, es un manipulador. Todo lo que ha hecho ha sido por su propio interés», gritó con una firmeza que resonó en el aire tenso. Lucía sintió un nudo en la garganta. El caos estaba justo fuera de la habitación, pero el verdadero peligro se cernía en su interior. «Dime la verdad», exigió ella, su voz ahogada por el miedo y la desesperación. Cada palabra era una puñalada a la confusión que la rodeaba. «Lo que necesitas saber», comenzó el hombre, pero una explosión resonó en el pasillo, interrumpiéndolo. El sonido desgarrador la sacó de su trance. El fuego que había estado presente solo como una posibilidad se materializó en el aire, arrastrando consigo la huida en la que se encontraban. «Vamos, necesitamos escapar». Alejandro, aún con el rostro pálido, se acercó a Lucía y Ana, su mano temblando mientras intentaba guiar a ambas hacia la salida. La rabia y el caos podrían devorarlos si no se morían rápido. Mientras corrían, el humo empezaba a llenar la habitación, y cada inhalación era una tortura. Lucía luchaba por mantener la calma, su mente retumbando con ecos de los secretos revelados. El peligro estaba a sus espaldas. Gritos y llamas resonaban, y por un momento su esperanza se tambaleó. Reconocer a su hermana había sido un rayo de luz. ¿Podría volver a perderla? Pudieron salir al pasillo, donde la humareda comenzaba a tomar el control. El caos se desató a su alrededor. Personas corrían buscando una salida. «Ana, tú primero», gritó Alejandro empujando a Lucía hacia su hermana. Pero justo cuando pensaron que estaban a salvo, el hombre de sus pesadillas apareció, bloqueando su camino. «¿A dónde creen que van?», Marco sonrió, su voz deslizando veneno sobre el pánico reinante. «No lo permitiré». Su mirada era cruel, y Lucía sintió que el miedo la abrazaba. «No te dejaré hacerles daño». Alejandro se interpuso, temblando mientras su cuerpo absorbía el horror de la escena. «No soy un perro al que puedas controlar». El firme desafío despertó algo dentro de Lucía. Se dio cuenta de que la valentía de Alejandro se transmitía a ella. «¡Corre!», gritó Lucía, tomando la mano de Ana. Aunque el rechazo a su instinto natural fue abrumador, el impulso de proteger a su familia era más fuerte. En su huida las llamas parecían danzar a su alrededor. Con cada paso, la adrenalina crecía, empujándola hacia adelante. El dolor de sus propias verdades aún lastraba su alma, pero la urgencia del momento ofrecía una oportunidad para reescribir su destino. Juntas corrían, los ecos de guerra resonando a sus espaldas. Finalmente llegaron a una salida que desembocaba en una calle desierta. Miraron hacia atrás. El caos del edificio envuelto en llamas parecía un espectro aterrador, un final para lo que había sido su vida anterior, pero también un nuevo comienzo. Ana respiró hondo. ¿Estamos a salvo? El alivio estaba presente, pero era frágil. «Por ahora sí», respondió Alejandro, su mirada fiera, «pero esto no ha terminado.
Debemos encontrar respuestas y la seguridad que merecemos. En ese instante, Lucía se dio cuenta de que lo que había comenzado como interrogantes había transformado su vida. La turbulencia había creado una fortaleza en ella, un deseo inquebrantable de abrazar su verdad. «No dejaré que mis lazos se rompan de nuevo», aseguró, su voz fuerte y decidida. Lo que estaba por venir se sentía tangible, un eco de promesas no dichas pero que se convertirían en realidades. Aún así, la separación de la vida anterior y el abrazo de lo desconocido era aterrador pero liberador. Mientras se alejaban de las llamas, Lucía entendió que el viaje a Atenas comenzaba. La historia de su vida no era solo de secretos, sino también de renacimiento, tejiendo en su corazón un hilo de esperanza. Ella y sus hermanas enfrentarían el futuro juntas, sin importar cuán retorcido e incierto fuese. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas lo que sigue. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destroza el botón de like y comparte tus teorías en los comentarios. Inunda esa sección y cuéntanos qué piensas de este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer lo que pasó. Cada reacción cuenta y hace la diferencia. Únete a nuestra comunidad, porque esto apenas empieza.